Está en la línea telefónica ya el licenciado en Administración de Empresas con especialidad en finanzas por la UNAM, CEO de la Clínica Salud Exponencial, el licenciado Javier Garay Enciso, a quien saludo con mucho gusto. Javier, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola, mi querido Pablo, muchas felicidades, porque Bueno, este tipo de fallos, cuando se nos saturan los servidores, sí. lo único que nos están diciendo es que tienes mucho éxito con tu audiencia, así que muchas felicidades, aun cuando tengas el inconveniente en este momento. Bueno, nada más te voy a corregir que yo me llamo Luis. Es lo único, no Pablo, aunque el nombre de Pablo me gusta mucho porque así se llamaba un tío queridísimo que en paz descanse además. Pero bueno, ya hecha la corrección, Javier, Eso. un placer en saludarte. Y así es, bueno, esto en un poquito más de un año se está teniendo logros que no nos esperábamos tan pronto, pero que así ha sido la situación. Y ahora hay que pagar pues un servidor mucho más grande y mucho más caro también, ¿no? Así son las cosas. Benditas sean esas Sí. inconveniencias. Yo digo, y ojalá sea 10 veces más grande, tengamos que pagar lo que se tenga que pagar, además, Y en que, todo caso. y que se sature pronto, nada más que tengamos buenos indicadores con tiempo. Así es. Bueno, platícanos, Javier, la especialidad que hay tal cual en tu empresa y en tu propia persona para poder platicar contigo. Mira, me da mucho gusto que en este momento, dentro de una pandemia que vamos a pasar a la historia como la generación del gran confinamiento, ese va a ser el nombre con el que apareceremos en algún momento en los libros de historia, porque el día de hoy hay cientos de millones de personas confinadas en muchos países. Y esta pandemia nos ha enfrentado a un enemigo enorme, pero de tamaño microscópico. Y eso nos hace voltear la cara hacia los elementos de salud y hacia los elementos de higiene que pues no veníamos teniendo, y era un hecho. Ahora ya nos estamos empezando a acostumbrar a hacer un lavado de manos frecuente y a lavar las cosas cuando llegan del súper y a hacer todo este tipo de cosas. Es un cambio radical en la forma en la que habremos de enfrentar la vida de aquí en adelante, Luis. Y algo Sí. importante es que este virus, al igual que la influenza, al igual que otras epidemias, llegó para quedarse. Ya no estamos hablando de renovarse o morir, estamos hablando de aprender a sobrevivir con el COVID. Y entonces eso nos deberá cambiar la perspectiva en muchos ámbitos de las empresas. Pues Y a lo que yo sí. me dedico, que es la asesoría a empresas en elementos de singularidad, pues de repente nos presenta la singularidad frente a frente a la vuelta de la esquina, Ya. ¿no? Oye, Javier, pero a ver, más que sobrevivir, por lo menos desde mi punto de vista, sería convivir con el COVID, pues, ¿no? Es decir, este país, si nos damos un escenario y nos vamos un poquito más allá, este país no se distingue porque la población en general sea muy limpia, habría que decirlo. Ni la clase más educada, supuestamente, ni la menos educada, se distingue por ser la más limpia. Este país no se distingue mundialmente por, a pesar de producir tanta basura, que seamos ejemplo, por ejemplo, de rellenos sanitarios, que debería de haber en cada uno de los estados de este país y que hoy deberíamos de procesar la Para el basura manejo. como debe de ser para el manejo correcto y todo lo que implicaría en favor de la población el tener el manejo correcto de la basura. Entonces, pues a lo mejor quizás es convivir como se ha convivido con que pues aguas porque allá viene también otro virus, ¿no? Como los que nos ha tocado, pues, ¿no? ¿Sí? Lo que aconteció hace 11 años, si no mal recuerdo también con el H1, el N1. N1, también, es decir, vamos a tener que aprender a convivir, a tener mayor capacidad de prevención en todo caso. Exactamente. Una idea generalizada fue, bueno, ahí viene el COVID, vamos a tener un pico y ya cuando pase ese pico va a desaparecer. No, tienes toda la razón, Luis. Esto es algo con lo que tendremos que vivir, convivir y cambiar radicalmente, ¿no? Sí, y para esto necesitamos, ahí sí yo estoy de acuerdo en reeducarnos todos. Tiene que haber campañas
que reeduquen, sobre todo pues a los que vienen atrás de nosotros, a los niños y a los adolescentes, educarlos hoy para mañana, para pasar, no para decir para el gran futuro, no, para hoy. Se tiene que empezar a educar. Sí, es un proceso educacional que lleva tiempo Sí, y que va a llevar lamentablemente sus costos, sí, pero no nada más son elementos educacionales, Luis. Vamos a tener que adquirir nuevas formas de hacer muchas cosas y justamente en esto caemos al uso del ozono. El ozono es un elemento que es el gran desinfectante de la naturaleza sí, y que es entre 1000 y 3000 veces más potente que el cloro, que no hace el daño que hace el cloro y otros químicos, sí, que no perjudica al ambiente. sí, En fin, es un elemento extraordinario, sí, nada más que es muy volátil, sí, dura poco tiempo, lo tenemos que estar generando constantemente. sí. Entonces, tomando la idea del proceso educacional, sí tenemos que reencontrarnos en la conciencia de lavar las manos, de lavar las cosas, pero el ambiente lo tenemos que estar desinfectando constantemente, Sí, porque en cualquier momento y desde cualquier rincón nos puede aparecer este virus. Y la verdad es que es un virus muy traicionero, es un virus que lamentablemente ha causado muchas muertes y más en un país como México, en el que tenemos muchos años de ser el primer lugar en diabetes, el sí, primer lugar en obesidad infantil, y nadie le estábamos dando mucho caso a eso, ¿no? El gobierno había hecho algunas campañas y algunas cosas, pero la verdad, los números seguían subiendo. Y eso nos pone en un índice de mortalidad mucho mayor que otros países. ¿Por qué, Entonces, por qué el sector salud y el gobierno a través del sector salud y la medicina, sobre todo alópata, voy a decir, tienen este rechazo o han saboteado al ozono? pues en muchos países ya se usa, de hecho es Sí, 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 algo que clínicamente se ha utilizado hace 100 años en sí, Europa. sí, En México apenas nos estamos enterando que existe y pues tiene que sobrevivir una serie de cambios y de cambios legislativos que en México aún todavía no se dan para el uso dentro del cuerpo humano. sí, El uso que ahora te quiero platicar, Luis, sí, sí, es un uso más dedicado al ambiente, a purificar el ambiente. El ozono es algo que ya tiene años utilizándose, por ejemplo, para desinfectar quirófanos. Entonces, wow, cuando tú entras a tu casa y puedas respirar un aire libre de patógenos como en un quirófano, ya vamos de gane. Adicionalmente a lavar las manos y a lavar las cosas, etcétera, el simple hecho de poder respirar un aire puro y que el ozono, mientras se está generando, está eliminando no solamente al COVID, sino virus, bacterias, hongos, esporas, sí. todos estos patógenos que nos dañan en nuestras vidas, pues realmente tenemos una gran oportunidad. Pues Javier, podría compartir y decir, además que yo soy un testigo fiel de todos los beneficios que te genera el ozono. Lo voy a simplificar en esto. Después de 2 años de haber tenido una severísima lesión por jugar tenis, Sí. gracias al ozono estoy caminando y además estoy volviendo a jugar otra vez, pero además otra que es mucho mejor todavía, deja tú que juegue o no juegue, sino que un tratamiento de ozono de 21 días Sí. me permitió cambiar mi salud interna de manera impresionante y cambiar el método de alimentación también, ¿eh? Sí, no, francamente las aplicaciones del ozono Sí, son inmensas y sí, son sí, de altísimos beneficios. sí, Mira, te sí, pongo un ejemplo. Tenemos a la familia real en Inglaterra. sí, ¿Eh? Todos ellos se ozonan.
Sí, y ve a la reina Isabel sí, a sus 100 años y más, sí, haciendo gala de salud. O sí, sea, el ozono en Europa nos lleva muchos años sí, y esperamos realmente que ahora que en otros países, en China, se han estado haciendo tratamientos a enfermos ya hospitalizados a punto de intubarse, igual en España, igual en Italia, y todo eso ya está generando una base de documentada de casos positivos que sí, ya tiene muchos años. Eso va a hacer voltear a nuestras autoridades hacia el uso ya clínico del sí. ozono. Que, Mientras tanto, sí, usémoslo para lo que ahora nos va a beneficiar, que es pues, los equipos de ozono que nos van a desinfectar el ambiente. ¿Por qué? Porque todos los empresarios, hay muchos que hoy han seguido operando, trabajando en esta situación tan complicada del confinamiento, sí, pero todos los que no han estado trabajando ya están urgidos por muchas razones de abrir sí. sus puertas. Pero, ¿qué sucede cuando uno de nuestros empleados nos resulta positivo al COVID? Pues entonces todo el esfuerzo y el preconfinamiento pues se vuelve un caos, porque ahora hay que poner en cuarentena a la mitad de la empresa o a toda la empresa Mm, o una parte de la empresa. Entonces, dentro de las cosas que vamos a tener que insertar en nuestras vidas son este tipo de equipos que nos van a mantener el ambiente limpio, desinfectado, porque puede llegar la compañía de sanitización y nos hace una limpieza muy bien hecha, pero eso tiene un periodo de duración. Después de 3, 4, 5 días o al día siguiente entra una adiós. persona contagiada Sí, y pues vamos a empezar a tener problemas, el mismo problema. sí. Pero si mantenemos los aparatos de ozono desinfectando el ambiente, haciéndolo permanecer sano, y adentro tenemos buenas prácticas con nuestros empleados, vamos a defenderlos a ellos y a nuestros clientes. Ya. Y todos los clientes vamos a estar buscando lugares COVID cero, o sea, en donde me pueda yo sentir seguro de ir a hacerme un tratamiento dental, o sentirme seguro de hacer un corte de cabello, o sentirme seguro de ir a escoger una prenda de ropa, ¿no? Sí. Esos son elementos que van a hacer cambiar la manera de hacer el comercio y la industria de aquí en adelante. Es decir, que lo que viene para ya uno es presionar para que se legisle en el uso del ozono como debe de ser y para el conocimiento pues de todo mundo, porque de acuerdo a lo que me platicas y lo que conozco por la gente desde hace años que he estado con ellos también con el tema del ozono, eh, en lugar de decir sanitizar, lo más propio sería en todo caso vamos a ozonizar. A ozonizar, porque la sanitización se queda como en una parte Sí, muy así importante, que es. es la limpieza. Sí, Eso es muy importante, pero un quirófano lo puedes tener limpio, pero no desinfectado. sí, Entonces, la ozonificación en el ambiente nos permite desinfectar y que ya no existan esos patógenos, para que cuando estemos respirando, cuando nos llevemos las manos a los ojos o a la cara, pues no los estemos arrastrando esos patógenos hacia nuestras mucosas. sí, Entonces, estos equipos que estamos poniendo en manos de los comerciantes, de los industriales, de los empresarios en México, sí. son equipos desarrollados en México, comercializados con normas de calidad ISO extraordinariamente altas, porque también tenemos un malinchismo enorme y tenemos muchos equipos que, por decir una marca extranjera, pues han de ser mejores. Estos equipos que nosotros estamos ofreciendo a los empresarios son una gama de más de 50 modelos Sí, diferentes que tienen elementos de protección, de seguridad y de calidad, porque una
una sanitización o una desinfección mal hecha lo único que hace es contaminar. Sí. No, realmente no está resolviendo el problema, nos está haciendo pensar que se resolvió, ¿no? Es decir, la gente puede adquirir directamente su equipo para la Sí. ozonización de su casa o de su En oficina, casa, tal sí. cual. Y además el Exacto. ozono no es muy caro, que yo sepa, no es tan caro. Digo, en la Ciudad de México hay gente que cobra carísimo, pero aquí en el Valle de Toluca hay gente que es muy medida y que además te lo aplica bien y que realmente es ozono. Pero si tú tienes tu equipo en tu casa, te digo, las labores de limpieza son importantísimas Sí. y eso nunca hay que dejarlas de lado, Claro. pero es algo adicional a la labor de limpieza que tú tengas un equipo en tu casa que desinfecte tu recámara en donde puedas dormir tranquilamente, No, pues muy bien, y estés sí. mejorando la oxigenación de tu cuerpo. Sí. O en tu vehículo que puedas tener un equipo que pueda limpiarte el aire del aire acondicionado, o este síndrome del edificio enfermo que ahora pues ha provocado voltear los ojos a las contaminaciones cruzadas, porque en una torre médica resulta ser que estamos compartiendo los patógenos del piso 4 en el piso 14. Sí, ¿no? sí, bueno, ¿cuánta gente entra por una enfermedad a un hospital público o privado y resulta que le dicen a los 2 o 3 días que tiene que quedarse porque resulta que ya atrapó otra enfermedad, allá adentro otro virus? Porque Exacto, nada igual más es un problema para los médicos que están allí, ¿no? Pero para quirófano es una garantía entonces el ozono, Javier. Absoluto, absoluto. Y también se utilizan ductos de aire acondicionado y en la sala de tu casa y en tu oficina y en un almacén, porque tiene muchas ventajas. No nada más elimina a los patógenos, también deodoriza. No es el ozono no es algo que oculte un mal olor, sino que lo destruye. Entonces, se usa mucho en cámaras de refrigeración o en áreas, por ejemplo, donde hay mascotas, el olor a mascota no es fácil de quitar en una casa, pues con un equipo de ozono te quitas de ese problema y deja de ser desagradable. Sí. Ahora, Javier, pues vámonos a los costos. ¿Cuánto cuesta el equipo, pues, digamos, más barato para un hogar hasta para una empresa? Que eso mucha gente se debe estar preguntando ahorita, y bueno, pues cuánto hay que poner o dónde comprarlo, hay a plazos. Sí, bueno, lo que es, a mí me parece que es maravilloso el ozono, para mí tiene 10 de calificación. He tenido, no una simple plática, llegué a tener una discusión fuerte con un médico alópata que quería desacreditar por gratuidad al ozono. Le dije, perdón, pero pues si tú no tienes ninguna experiencia, entonces no me vengas a querer vender lo que no existe. Porque me dijo, es que el problema de la gente que maneja el ozono es que no ha hecho una historia médica del ozono. Le dije, bueno, una cosa es la probable indolencia de quien maneja como médico el ozono para hacer una historia clínica del ozono, y otra cosa es que funcione o no funcione. Porque a ustedes lo que los laboratorios médicos como alópatas sí les pide es que estén haciendo una historia clínica del manejo de todos los medicamentos que les compran a los laboratorios, que es un gran negocio. Entonces, queda claro que los laboratorios son un gran enemigo del ozono. Lamentablemente, cuando hay esa clase de intereses, pues muchas cosas se van a pique. Así es. Aquí tú tocaste un elemento que es vital, Luis, y es la documentación clínica. Por supuesto. En el aspecto clínico, si entras a internet a los artículos médicos existentes, hay miles, Sí. hay miles de casos documentados en todo el mundo. Y afortunadamente, en todos estos años que ha habido documentación y artículos clínicos indexados hablando de tratamientos con ozono, no hay ningún efecto secundario negativo. Entonces, pues yo creo que eso es un muy buen elemento como para considerar, y regreso a la cuestión clínica. Pero si desde hace
casi 40 años en Estados Unidos y más de 60 años en Europa. Se utiliza el ozono para desinfectar el agua que se bebe en muchos municipios y en muchas grandes ciudades. Y para desinfectar el aire de los quirófanos, como te decía. Pues entonces usemos eso, dejemos ahorita la parte clínica a que hagan los cambios necesarios en la legislación, pero aprovechemos lo que sí podemos llevar a casa. Y en ozono hay equipos, digo, todo tiene que ir de la mano. Decíamos hace un momento, si no estás desinfectando correctamente, estás contaminando, y eso es clarísimo. Todo el ozono, como un gas, se va a dispersar en el espacio en donde se está generando. Por lo tanto, va a ser muy efectivo si sabes cuántos metros cúbicos tienes para desinfectar. Entonces, si es la cabina de tu coche, bueno, pues hay equipos que rondan los 3,000 pesos y con eso tienes desinfectado perfectamente la cabina de tu coche. Si estás hablando de una nave industrial de, pues no sé, de 24,000 o 50,000 metros cúbicos o 120,000 metros cúbicos, pues allí hay que hacer un estudio de en dónde colocar los equipos para que tengan el efecto adecuado en el volumen de aire que deben de ozonificar. Entonces, todos esos estudios nosotros los ofrecemos también a los empresarios para analizar las áreas abiertas, los espacios comunes como baños, como entrada de personal, como salas de reunión o comedores, etcétera. Todos esos podemos desinfectarlos con determinados equipos porque responden a los metros cúbicos de esas áreas. Pero ya en la planta, en la nave, donde está más abierto el espacio, bueno, pues hay que hacer otro tipo de análisis para ofrecer lo que realmente les vaya a servir. Ya, claro. Por ejemplo, una cabina como esta que tiene 24 metros cúbicos. Pues allí un equipo que te pueda rondar los 7,000 a 9,000 pesos será más que suficiente. Y lo puedes tener operando en intermitencias de unos 15 o 20 minutos cuando en lo que termina una sección y arranca la siguiente. Y todo eso lo vas a tener de beneficio. ¿Cuánto tiempo te dura? ¿Cuánto tiempo dura esto? El equipo que compras. El equipo tiene una vida útil de unos 5 años. Y realmente no requiere mantenimiento. Es una acción muy simple porque la naturaleza misma forma el ozono. Entonces, con una aplicación muy simple de un campo eléctrico vamos a poder generar el ozono del mismo aire que estamos respirando. Y necesitamos hacer aplicaciones mucho más industriales o para poner en un aire acondicionado de un edificio, allí sí necesitamos suplir con oxígeno puro. ¿Para qué? Para que el equipo tenga mayor materia prima, mayor cantidad de oxígeno y lo pueda convertir en ozono. Entonces, todo eso son consideraciones que vamos haciendo, pero en realidad pensar en que es costosa la desinfección de mi espacio realmente no lo es. Es decir, estamos dividiendo 60 meses entre 7,000 pesos o 10,000 pesos, pon tú. 60 meses, es baratísimo. Sí, claro, y mucho más barato que tener una enfermedad, o mucho más barato que el riesgo de ser intubado, o mucho más barato que cualquier otra cosa. Sí, por supuesto. Oye, creo que nos debemos una segunda plática. También me decías que tu esposa es quien está al frente de esta clínica, porque se me vienen algunas preguntas. Yo no soy médico, tú no eres médico, pero creo que es muy importante saber, porque una de las preguntas que me llega así de bote pronto, y la podemos dejar en la reserva, o si me la quieres contestar igual, es ¿qué tanto ayuda el ozono entonces si te lo aplicas directamente, como es lo más normal durante 21 días por vía rectal? ¿Qué tanto te previene para cuando vienen este tipo de virus? Pues mira, ese tipo de respuesta sí será mejor que te la dé un especialista del área médica,
y con mucho gusto, pues ella, que es la directora médica de la Clínica de Salud Exponencial, Sí. Estará encantada de poder tener una plática así contigo. Pues me parecerá maravilloso. Entonces, ¿cómo andamos de agenda y cómo anda ella de agenda para mañana o el viernes o el lunes? Cuando tú nos digas, Javier, digo, tú no manejas su agenda, pero en el afán sobre todo de tomar esta medida de prevención. Así es. Tú no eres médico, ni yo soy médico, pero bueno, hemos estado en el campo, muy cerca. Sí. Yo fui tal cual reportero dentro de la revista Mundo Médico, he estado cerca de la medicina, leí mucho de medicina también, procuro Sí. entender algunas cuestiones, pero me sale tal cual el preguntar ese tipo de cuestiones, porque por lo vivido, si a mí me dices, oye, para prevenir los virus que puedan llegar a futuro, tienes que volverte a disciplinar a 21 días que conllevan esto, más esto, que te cambian el régimen de alimentación y que te sientes de maravilla, además, porque el ozono te aleja, yo no fumo, pero te aleja del alcohol. Te resuelve muchos problemas. Te aleja Mira, del consumo de carne. Te pongo un caso que todos hemos visto. Cuando hay una persona enferma, Sí. y que de repente está teniendo problemas severos con su salud y llega un tanque de oxígeno y se lo ponen, inmediatamente va a reaccionar. Sí, ¿Por qué? sí. Porque todas nuestras células viven gracias al oxígeno. Sí. Y cuando te hablaba de que en la historia clínica médica no hay efectos secundarios negativos del ozono, es porque no existe una persona que sea alérgica al oxígeno. Así es. Si alguien nació alérgico al oxígeno, se murió muy rápido. No alcanzó a decir buenas tardes ni a llorar en el quirófano no siquiera. A llorar, claro, así y es. se murió. Así Entonces, todos los demás somos consumidores de oxígeno y gracias al oxígeno es que nuestras células desarrollan todas sus funciones. Sí, Cuando en nuestro sistema orgánico tenemos un aporte de oxígeno y el ozono es un oxígeno enriquecido, pues lógicamente todos nuestros órganos, todos nuestros sistemas, todo va a funcionar mejor. Sí. Y si me permites regresar a la ozonificación del ambiente, tiene esa misma característica, porque el ozono como tal es una molécula inestable. Sí. Te decía, se crea en el ambiente y va a durar más o menos unos 20 o 30 minutos. Sí. Entonces, después de ese tiempo o en el transcurso de ese tiempo, se va a volver a romper la molécula y crea oxígeno nuevamente. Ya. Por lo tanto, el ambiente que estás respirando ya no nada más está limpio, está oxigenado. Sí, así es. Y vas a notar una mayor calidad en tu claridad mental, sí. Vas a lograr ver muchas más cosas porque tu organismo está oxigenado. Sí. Entonces, tenemos ventajas por todos lados, Luis. Sí, me queda Y claro, esto, me queda claro. Me queda claro, Javier. Lo grandioso es poder tener en espacios tan importantes como el tuyo, Gracias. la oportunidad de dar a conocer esto porque más personas pueden resultar beneficiadas. Me queda claro, Javier. ¿Algún número telefónico, dirección donde la gente pueda recibir toda esta asesoría, si eres tan amable, Javier Garay? Con mucho gusto. Tenemos las oficinas en este momento están cerradas, pero Sí. tenemos una línea de WhatsApp abierta que es 722-245-0441. Te repito, 722-245-0441. Perfecto. Y el mail es contacto@saludexponencial.com. Contacto@saludexponencial.com y con mucho gusto estamos a sus órdenes para resolver dudas y ojalá que muy pronto podamos tener estos equipos en todos lados, en Así los sea. quirófanos, en las ambulancias, en nuestros almacenes, en nuestras oficinas, ayudando a la salud de nuestros empleados, protegiendo a nuestros clientes. Ojalá, ese es el México que queremos ver muy pronto. Que así sea. Javier Garay, muchísimas gracias por esta plática. Estamos en contacto para
más sobre un tema tan importante que me están diciendo aquí en las redes, lo interesante que es el tema, y para que tenga la amabilidad tu esposa también de platicarnos, también yo buscaré a la doctora Valentina García, en el afán de que ella, que es una experta también en el ozono, nos dé su punto de vista también. Con mucho gusto, yo le paso a la doctora Consuelo Grimaldi esta invitación que le haces y estará encantada de poder tener este espacio contigo. Javier, un fuerte abrazo y muchas gracias. Muchas gracias a ti, Luis, y muchos más éxitos. Gracias, buenas tardes y hasta luego.